Muy buenas noches. Hace 7 días que el huracán Otis entró al bello puerto de Acapulco y lo devastó. Vamos a debatir ahora cómo ha sido la respuesta de las autoridades con la mesa de los martes. Saludo a Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Chico. Carlos Bravo, regidor. Buenas noches, ¿cómo están? Y Violeta Vázquez. Hola, buenas noches a todos. Violeta, hay que felicitar al presidente López Obrador porque ha unido al país en torno a esta tragedia y la respuesta ha sido expedita. La gente está muy contenta en Acapulco por la reacción del gobierno. Noto un dejo de ironía en tu pregunta. Lo notas bien. Bueno, yo creo que ha habido, en tiempos de crisis, los propagandistas de cualquier corte ideológico aprovechan para incidir en el ánimo de la gente. Es un momento en el que el ánimo de la gente está frágil, está vulnerable, está impactado. Y lo que digas en un momento de crisis, pues deja una huella mucho más profunda que si dijeras lo mismo en cualquier otro momento en el que las cosas fueran normales. Entonces creo que sí ha habido una reacción, la verdad, muy lamentable, pero muy lamentable de varios medios de comunicación, varios periodistas, ¿no?, que se han dedicado a difundir activamente noticias falsas, videos sin confirmar, bueno, estas cadenas de WhatsApp, bueno, hasta Felipe Calderón tuvo que salir a decir que no estaba confirmado este audio que circulaba por las redes sociales donde supuestamente los militares asaltaban a la gente que llevaba ayuda. Y fue una campaña muy activa para, bueno, uno, para desprestigiar la respuesta del gobierno y dos, para boicotear la solidaridad de la sociedad mexicana, que es una tradición muy arraigada en este país. Yo nunca había visto un llamado a no donar, nunca en mi vida. Y fuimos oposición. Fueron pocas voces las que dijeron eso, ¿no? Pero fue una campaña inaudita, sí, o sea, sí. Además indolente. Y yo creo que el presidente, pues, está respondiendo también a esas campañas. Yo sé que hay quienes dicen, ¿no?, como Jorge Cepeda, él tiene que actuar en este momento como presidente y dejar pasar esas cosas y enfocarse en su labor. Lo leía yo ya a Jorge Cepeda, yo creo que tiene... Es más, fíjate que yo hasta lo sentí medio tibio en lo que dice Jorge Cepeda, pero porque yo sí creo que en este momento el jefe de Estado debe de convertirse en jefe de Estado, ponerse arriba de todas estas politiquerías y hacer un llamado a la unidad. ¿Tú no estás de acuerdo? Pues yo creo que en este momento lo importante es que despliegue todo lo que tiene que desplegar y todas las instancias que están ahorita trabajando en Acapulco. Eso es lo más importante. Y después yo sí creo que debe haber una manera de alertar a la gente acerca de posibles manipulaciones que puede haber, ¿no? Sí, pero lo pueden hacer voceros, pueden hacerlo otro. De acuerdo, a lo mejor es una cosa de estilo que no nos gusta. A pero mí no me ha faltado, te lo digo y lo digo porque lo he dicho en esta mesa desde el primer día, me ha faltado el líder que una a México en esta situación de emergencia. Y creo que no puede ser otro más que el presidente. Pero pues es que no parece que haya un afán de unidad de parte de otros actores políticos. No importa. No importa. Es que ese es el punto. Estoy de acuerdo. Del otro lado hay muchísimos que están tratando de sacar raja y tratando de polarizar y tratando de dividir. Claro, desde luego. Pero no te bajas a ese nivel, Violeta. Yo creo. ¿No? O sea, esta es una emergencia, este es un momento. O déjame ponértelo así, si no nos unimos los mexicanos en un momento como este, ¿cuándo? O sea, estamos ya condenados a esta división permanente. Yo creo que la gente está unida, la gente está colaborando, hay muchísima gente en los centros de acopio, en las escuelas, los niños, bueno, o sea, en mi casa, en tu casa también llegan a pedirte para el acopio. Sí. Es decir, sí está viendo la respuesta que usualmente hay en la sociedad mexicana de solidaridad. El presidente ha hecho 2 o 3 declaraciones, francamente no me parece que han sido el centro de su discurso. Ha sido mucho más importante en las mañaneras la información de todo lo que se está desplegando y sobre todo de las acciones de la CFE, por ejemplo, ¿no? Que ha sido muy encomiable. Sí, la CFE, hay que decirlo, siempre ha tenido una gran capacidad en emergencias, como el Ejército y como la Marina, hay que decirlo, ¿no? Paula. Yo como que
evidentemente no tomo tu ironía como real y no puedo decir que debemos estar todos muy felices con cuál ha sido la respuesta. Más allá del mensaje, yo sí me parece una respuesta. Primero voy a empezar a decir una cosa antes de que me digan, ay, pero todos los gobiernos lo hacían. Creo que en México la palabra prevención, planeación y mantenimiento son palabras que son malas palabras en la gestión pública. Jamás se destinan los recursos que se tienen que destinar para generar esquemas de planeación, de previsión. Es sorprendente que en una zona donde cada año de agosto a octubre hay huracanes, en una zona donde aquí en Foro TV yo escuché que decían esta temporada de huracanes va a ser particularmente fea porque se atrasó el niño atrasó las lluvias y se pegan, y entonces es muy probable que tengamos huracanes muy fuertes. Es increíble que para eso no existan unos manualitos, y yo creo que una cosa que hemos coincidido siempre en esta mesa es el tema de dónde están las responsabilidades estatales y locales. ¿Dónde está la responsabilidad de la presidenta municipal de Acapulco? ¿Dónde está la responsabilidad de Evelyn Salgado? Evelyn Salgado echándole porras al presidente en medio de la... De verdad, o sea, neta... O sea, es que efectivamente esto es un mal de muchos años, pero yo creo que sí hubo una respuesta tardía en términos de planeación y de ejecutar. Fue muy poco tiempo, efectivamente, pero creo que los reportes que te dicen, la gente se murió en la calle. A las 10 de la noche la gente estaba en la calle porque no se dieron las alarmas. Las alarmas. No estamos pidiendo que se haga un refugio, no. Cosas básicas que se pudieron haber hecho en ese gap de 4 o 6 horas que ya está muy documentado, que ya sabían que pegaba un huracán y ya sabían que mínimo pegaba en categoría 3. Creo que ahí hubo una respuesta muy tardía. Lo segundo es que creo que me parece impresionante que haya habido 6 horas de falta de comunicación incluso entre las autoridades. O sea, no puedo creer que el ejército tenga para comprar Pegasus y no tenga para comprar Starlinks e irlos a distribuir en la población para que hubiera comunicación y que ni siquiera el presidente se pudiera comunicar con las autoridades de Guerrero, por cierto, para saber cómo estaba la cosa. Nada más explicarle a la gente, Starlinks es esta tecnología que desarrolló Elon Musk, que funciona muy bien con satélites. Y gracias a eso es que Televisa fue la primera empresa que pudo sacar imágenes y voz, y fue gracias al Starlink. O sea, sí estaba funcionando el Starlink. Claro, el Starlink funciona en todos lados, es lo que funciona en los aviones. Sí. O sea, es impresionante que no haya una inversión de eso para emergencias en una zona donde no es la primera vez que hay una emergencia. Y finalmente, yo estoy de acuerdo. Está fatal que se haya llamado a no donar, está fatal que se haya dicho... No, desde luego, eso. Está fatal lo que escribió Vicente Fox. Pero mi punto, para que quede claro, Violeta, porque a mí, y lo decía ayer, ¿de qué demonios sirve que se anden peleando López Obrador con Vicente Fox para lo que estamos pasando en Guerrero? O sea, es mi punto que sí hasta me enoja, la verdad, lo digo con toda honestidad, perdón. Y ahí también, sí, está mal que han llamado a donar, pero el audio del presidente diciendo se va a concentrar el apoyo, como nunca jamás en la vida se había dicho que se iba a concentrar en se va a pasar todo a través de Semar y el ejército y nadie va a entrar a Acapulco, que es un audio que estaba ahí, también es parte de la responsabilidad. Y yo creo que ahí sí está mal el Rubén Aguilar y empezar a decir, no, es que lo que el presidente quiso decir es que el audio está ahí. Y era muy claro que todo se va a concentrar a través de Sedena y Semar. Y no es nueva la desconfianza de toda la sociedad civil, que casi que para eso existe, en el gobierno en este tipo de cosas. Bueno, y yo sí quiero ser muy claro que no en este programa no queremos así agarrar al gobierno como piñata y aprovecharlo en una situación de emergencia. Simple y sencillamente pues estamos tratando de dar nuestras opiniones de lo que vimos. Y por cierto, parte del asunto, y ahorita si quieren lo vemos, es lo que tú decías de los medios de comunicación, la queja del presidente contra los medios de comunicación. Carlos. Sí, a mí Digo, y tú que le entraste al periodismo ya tarde en tu vida, pero ¿qué? O sea, ¿han estado de verdad tan mal la cobertura de los medios? Yo creo que ha habido de todo. Yo creo que siempre que decimos los medios, incurrimos en una generalización muy simplificadora y tramposa. Yo creo que ha habido de todo. Como siempre, como en todos los países. Claro. Los medios no se coordinan. Salvo donde se controla efectivamente los medios, ¿no? Perdón. Exacto, pero
Digamos, a mí me importa mucho esto que dices, porque yo creo que este escrutinio o este análisis de la respuesta oficial tiene que ver con algo que es muy importante en las democracias, que es la construcción de contextos de exigencia. Sí. Yo no lo veo sinceramente como algo cuyo propósito o cuyo objetivo fundamental sea atacar al presidente. Creo que en toda democracia, en situaciones como esta, es muy normal, muy natural, que suba la vara de la exigencia con el gobierno. Y eso sirve. Y eso incluso creo que ayuda a los compatriotas que sufrieron daños, en la medida en que, pues, de alguna manera es un chicotito, en el buen sentido del término, para que el gobierno, pues, se ponga las pilas. Yo considero, en efecto, he estado leyendo mucho sobre esto, que el fenómeno de la intensificación rápida que tuvimos con Otis, pues sí, de alguna manera achicó mucho la ventana de oportunidad para actuar. Creo que había poco que hacer, pero aún así, dentro de esa ventana achicada, se hizo poco. Se hubiera podido hacer más. Y realmente me parece que el presidente, el presidente devalúa su investidura cuando se pone a responder, a los argumentos más bajos, más ruines, más nimios. A Fox. Sí, a Fox, bueno, por supuesto, ¿no? Digo, creo que eso tiene... voló, ¿no? Creo que todo eso tiene escrito encima casi como, no lo atiendas. O sea, que dediques tiempo, que dediques palabras de un mensaje importantísimo, atacar a la prensa, atacar a un expresidente. A la prensa, además, parte de la prensa a la que atacó estaba haciendo bien su trabajo. O sea, León Krause ha hecho una muy buena cobertura. Se ha salido incluso de la costera para ver, qué está pasando en las zonas aledañas, en los pueblos que están incomunicados. Está haciendo lo que la prensa tiene que hacer, periodismo. Y el presidente, ¿por qué tiene que ocuparse a tratar de corregir la plana ahí, atacar personalmente? A mí me parece que realmente es no estar a la altura de la responsabilidad que el momento exige. Yo creo también que ese mensaje de la monopolización de la respuesta por las Fuerzas Armadas fue un mensaje muy equívoco, que generó mucha confusión y la verdad además que iba justamente como a contracorriente de lo que ya decías tú, Violeta, que como los mexicanos tenemos una larga historia de la que creo que estamos muy orgullosos de ser muy solidarios en este tipo de tragedias. Los libros que estudian las reacciones sociales ante la catástrofe suelen hablar mucho de la reacción de la sociedad mexicana en el temblor del 85. Entonces, ese mensaje, de desconfianza o de exclusión respecto a la sociedad civil, pues a mí la verdad sí me pareció muy desconcertante, muy innecesario. También el hecho de que el presidente en sus últimas mañaneras haya de alguna manera haya querido minimizar los daños, decir, no fueron tantos muertos. Todavía es muy pronto, presidente. Apenas los están encontrando. Ya pasó, ayer estaba yo revisando las cifras, había 3 datos. Uno, de la gobernadora, que era el del presidente, otro el Sistema Nacional de Protección Civil y otro de la Confederación Nacional de no sé qué, de Acapulco. Es normal que haya 3 datos. Yo no lo vería como que le están tratando de boicotear al presidente sus éxitos. Yo creo que eso se puede entender de otra manera, la opinión pública, como un sistema que está arrojando información que hay que atender. Y si de pronto esa información es falsa o es malintencionada, pues sí, no te ocupes de ella, ignórala. Yo en efecto creo que el presidente de la República está llamado a ser un líder que convoca a la unidad, a la solidaridad, a la organización social. Desde luego que este argumento de que hay que dejar que la gente se organice no quiere decir que el gobierno se eche para atrás. Hay una labor de coordinar, ¿no? Pero esta cuestión que decías tú muy bien, Leo, que el presidente de pronto se comporte más como el jefe de una facción o de un movimiento que como presidente de la República, pues a mí me parece perfecta y legítimamente criticable. A ver, independientemente de lo demás. Violeta, es que como que los que no estamos de acuerdo con la 4T, los que criticamos, los que ideológicamente nos sentimos lejanos a ese proyecto, en fin, y es nuestro derecho, desde luego, lo que estamos diciendo es, queremos presidente, sí, Violeta. Pero no quieren ese presidente. A ver, quiero nada más... Bueno, ese presidente que sigue dividiendo hasta en estas situaciones, pues no.
A ver, quiero hacer Sí. unas puntualizaciones. Venga. Primero, el plan de emergencia de la Guardia Nacional se activó desde las 8 de la noche. No es verdad que no había albergues, no es verdad que no hubo perifoneos. Es decir, sí hubo acciones muy, digamos, en esa ventana que dice Carlos, súper apretada, en cuanto se supo de la categoría del huracán. Fue muy poco, es verdad, pero era también es decir, no es verdad que no se hizo nada. Eso quisiera nada más decirlo. Segundo, estoy de acuerdo con Carlos en que, fíjate, cuando vi el reportaje de León Krause en esta comunidad de Los Coyotes. Los Coyotes, sí. Que está allí, ni siquiera está realmente dentro del centro turístico, sino a unos 35 kilómetros, a mí me pareció muy bueno que lo diera a conocer. Sí. Y me pareció que es algo que se puede usar justamente para llamar la atención de las autoridades y decir, aquí hay una comunidad abandonada que no tiene láminas, que no tiene, ¿no? Y está esta Más gente. allá de los ricachones, de lo que se perdió en Acapulco Exacto. Diamante, ¿no? A mí ese reportaje me pareció excelente. Y el presidente atacó a León. Y después empecé a ver que seguía haciendo otros reportajes y luego la editorialización, decías, es totalmente innecesaria. Decir, esta gente no le llega la ayuda y no le va a llegar, o sea, perdón, pero una cosa es dar a conocer un problema y ayudar a que se resuelva, y otra cosa es usarlo pues con esta intención un poco, digamos, tiene todo el derecho del mundo, pero sí entiendo que haya lecturas que sean desfavorables, ¿no? Hacia una acción que pudo haber sido muy buena y que yo creo que fue buena y espero que les llegue muy pronto la ayuda. Ahora, sobre lo del presidente, mira, en el mensaje del presidente, bueno, pues primero, sobre esta concentración de toda la ayuda a través de las Fuerzas Armadas, hay que recordar que eso fue como en las primeras horas después del huracán, Sí, sí, en también. que estaban los caminos bloqueados. O sea, la gente es muy capaz de lanzarse en sus camionetas a llevar el apoyo, pero en una carretera que no sabes en qué condiciones está, que estaba dañada, etcétera, pues a mí me parece que lo normal, es decir, en este momento se lo va a llevar la Sedena. Y creo que hay confianza en las Fuerzas Armadas, eso ya lo hemos discutido muchas veces en esta mesa. Son tanto la Sedena como la Secretaría de Marina de las Y en esto instituciones. son muy buenos, la verdad. Son muy buenos y son muy en buenos. este momento las instituciones más confiables. Entonces también tratar de minar la confianza en esas instituciones me parece que eso es politizar de manera muy negativa, ¿no? Y por otro lado, lo último que quería decir es, estoy de acuerdo en que este es un momento de tragedia, requiere mucha solidaridad, va a ser costosísima la reconstrucción, lo estaba diciendo ahorita Paula que trae unos buenos datos, pero ¿y por qué le estamos dedicando tanto tiempo a la respuesta a lo que dice el presidente? O sea, si nos indigna tanto, si no nos parece que convoque a la unidad, pues entonces, ¿por qué no hablamos mejor de lo que sí se está haciendo, de lo que se tiene que hacer, ¿no? De dónde se puede mandar la ayuda, etcétera? Es decir, como también concentrar toda la discusión en torno a la figura del presidente, que ya sabemos que es una figura confrontativa, que, ¿no? No veo cuál es la productividad de esa discusión. Me parece interesante lo que dice Violeta. Bajémosle 3 rayitas al tigre al presidente y veamos la otra parte. Yo creo que la otra parte también tiene que ver con los medios de comunicación. O sea, yo creo que los medios de comunicación están haciendo su chamba. Claro. Y criticarlos, pues ¿qué haces tú? A ver, es que los que hemos estado en esa situación sabemos que pues tú vas y estás con un micrófono y le pones el micrófono y la gente te dice que queremos ayuda y etcétera, y dices no. Esto no lo vamos a pasar. Pues, ¿cómo? No puede ser. Están reportando lo que está pasando en el terreno, ¿no? En fin, cada quien su responsabilidad, tienes toda la razón. Bajémosle el tema al presidente, estoy de acuerdo, porque también es parte de la estrategia del presidente ponerse él en el centro del debate y él ser la víctima. Bueno, pues ya. Bueno, pero este es el que es. Yo sí traía, yo sí venía preparado. A ver, venga. Yo creo que lo que sigue es... pues se tiene que haber gobierno, no política. Sí. O sea, lo primero es, el orden. deberíamos de considerar, o un gobierno que se dé cuenta de la magnitud de esta tragedia, tendría que pensar que Otis es un cambio de juego total a cómo va a terminar tu sexenio. El dato que estábamos dando ahorita de cuánto dinero se estima hasta ahora, es una evaluación preliminar que nada más junto a aseguradoras, hoteleras, no sé qué,
270,000 millones de pesos. Y a mí me parece bajo. Iba corto. A mí O sea, me creo que parece es una estimación Sí. de contexto. La reconstrucción de Katrina costó al final, tardó 14 años. Sí, Y 195,000 millones de dólares. de dólares. Ese fue la cifra. Ahora es Estados Unidos. La cifra final. Sí, precios de Estados Unidos, sueldos de Y no Estados han Unidos. acabado, por etcétera. cierto. No se ha Sí. logrado todavía recuperar el Pero me todo parece Nueva que, Orleans. o sea, un gobierno que se tome en serio la dimensión de esta tragedia en los 3 niveles y incluso quienes están considerando que quieren aspirar a cargos públicos en adelante, tienen que pensar que sí se tienen que cambiar las cosas y cómo se va a orientar todo el asunto de Acapulco. O sea, cómo se va a orientar la reconstrucción de Acapulco. A mí hay 3 factores que creo que se tienen que empezar a considerar ahorita. Crimen organizado. Sí. Una de las cosas que... Uno de los grandes perdedores de este huracán es el crimen organizado. O ganador. Justo uno tiene que pensar en cómo va a influir, quién va a querer reconstruir Acapulco, con qué dinero. Lo decía Eduardo Bojorquez en una entrevista, tenemos que ser muy escrupulosos con la manera, de dónde salen esos recursos, quién los aporta, cómo se gestionan, etcétera. 2, desempleo. O sea, se perdieron en horas 100,000 empleos. Y eso No, más. va a generar... O sea, Miles, cientos de miles de empleos. Entonces, eso va a generar, una probable movilización, migración, etcétera, de gente que necesita encontrar empleo. Sí. Eso va a generar también distintas dinámicas de violencia, inseguridad, etcétera, de las que se tienen que tomar en cuenta. Y la otra es que en Guerrero, 35 de cada 100 hogares están liderados por mujeres. Ah, mira, Y cuando qué buen uno dato. piensa en... pero se pueden emplear en toda la chamba que va a haber para reconstruir. No. No. Y niños sin escuela y mujeres sin trabajo es un problema que se tiene que considerar específicamente. Yo te agregaría que Guerrero es un estado tradicionalmente muy, muy bravo. No se deja la gente. Y digo, pues, eso puede ser bueno o malo, ¿no? Pero si no hay una respuesta, estos sí son de tomar armas, literalmente. Pues ¿no? ya empieza a haber informaciones, indicios como de formaciones, todavía prematuras todo, pero de cierto tipo como de autodefensas en el centro de Guerrero. Claro. Para proteger negocios. Sí, ¿no? sí. O sea, ya, digamos, todavía de una manera muy, muy preliminar. Es que si es como pero estudio de ciencia política. Ya es como embriónico, ¿no? Exacto, ¿no? Frente al estado natural, pues se organiza la sociedad. Lo sacó ¿no? León, Sí. ¿no? O sea, era gente que está armada para defender su negocio. Sí, incluso allá ponen como barricadas, en fin, cosas pues Sí. que, digamos, un poco también como el tema de los saqueos. O sea, yo creo mucho que en este momento la prioridad tiene que ser la gente, no la propiedad, ¿no? Pero eventualmente la propia gente empieza a proteger su propiedad. Claro. Y ahí es donde, digamos, está la prueba de fuego de si hay o no hay Estado. Yo recordaba al principio, ¿no? También es Guerrero, en septiembre de 2014, cuando lo de Ayotzinapa y decíamos fue el Estado, ¿no? Ahora, octubre de 2023, ¿dónde está el Estado? ¿No? La seguridad, en efecto, es una facultad concurrente, pero yo creo que si hemos dicho tantas veces que ante la magnitud, ante el poder del crimen organizado, pues las autoridades locales y estatales muchas veces están rebasadas, pues yo creo también que ante la magnitud de un desastre como este probablemente también lo esté. Y si hay algo que justificaría en este caso, como no justifica en muchos otros, utilizar al ejército, pues es eso. No por nada, incluso el ejército tenía muchos años de intervenir en este tipo de circunstancias con los famosos planes de N3, ¿no? Ahora, yo sí quisiera hacer una pequeña reflexión sobre el tema de lo de la prensa, porque yo creo que en las democracias la prensa siempre es antipática al poder, por definición. Si no es antipática al poder, muchas veces entonces ya no es prensa. Es propaganda. Es propaganda. Y yo lo que creo aquí es que ante muchas, no todas, yo también creo, por ejemplo, que esos llamados a no donar son absolutamente aberrantes, pero son muy minoritarios y son como esa cosa que en Twitter luego decimos radio silence. O sea, ni le hagas caso, no le des bola, no lo hagas más grande, ¿no? Sí. Es incluso como esta idea como de que si le contestas lo estás subiendo. Sí, o sea, sí. mejor hay que ignorarlo y apagarlo. Yo creo que no es lo mismo crítica que oposición. Y en muchos casos el presidente y su órbita reaccionan a cualquier comentario, digamos, crítico, adverso, como si fuera ya sinónimo de que están en mi contra. Y en este caso yo quiero insistir mucho en eso.
O sea, aquí el presidente no tiene todo el control, el monopolio de la información, y sirve que la prensa esté escarbando, esté diciendo, hay este argumento maravilloso del Premio Nobel de Economía Amartya Sen, que se puso a estudiar las hambrunas. Y lo que encontró es, los países en los que hay menos hambrunas, lo que comparten es que hay mucha libertad de expresión y la propia prensa empieza a circular información que muchas veces las autoridades no tienen para que atiendan. Y entonces se puede atajar el problema antes de que crezca más. Yo creo que hubo muchos errores de respuesta inicial. En términos de prevención, pues este gobierno la verdad, no ha sido su prioridad la prevención. Creo que en términos de comunicación, pero creo que estamos muy a tiempo de corregir. Y en la medida que la reacción ante la crítica sea tan a la defensiva, tan no sopilotes, solamente quieren joder y tal, estamos de alguna manera evitando la posibilidad de corregir lo que sí se puede y lo que se debe corregir. Bueno, me queda una última ronda de 30 segundos cada uno para concluir, Violeta. Yo creo que aquí nadie está defendiendo que la prensa se debe callar. Al contrario, hoy justamente un reportero de Animal Político estaba transmitiendo gracias al internet, que les puso la Sedena en un campamento a los comunicadores, porque nadie está callando la prensa. Lo vi. Lo que sí es que no, o sea, está el límite de las noticias falsas y sin verificar. O sea, eso sí es una falta ética que es pésima para el propio gremio. Es una realidad en el mundo actual. Totalmente. Claro. Y eso creo que sí no se debe justificar de ninguna manera. A mí me gustaría decir, ¿dónde está el Estado? Bueno, ahorita en este momento, hasta el reporte que se dio hoy, hay 13,000 elementos del Ejército, 2,000 servidores de la Nación que han estado censando 32,000 casas con la propia secretaria y en persona. Han ido titulares de la COFEPRIS, de Conagua, ya dijimos, el 75% del servicio de electricidad ya se ha restablecido en 5 días. Es decir, allí está el Estado. Yo no tengo ninguna duda de que hay un despliegue bastante espectacular de todas estas instancias del Estado. Que sí es suficiente, que si no, que si van muy rápido, muy lento, todavía no es el momento. Yo no tengo criterios para evaluarlo en este momento. Creo que apenas vamos unos días, una semana después del huracán, pero creo que sí hay Estado. Y una última cosa que quería decir, porque sucedió justo cuando veníamos para acá. Hoy el presidente le dijo a la presidenta de la Corte que el dinero de los fideicomisos lo donara a Acapulco, y la presidenta contestó que sí, como no. Que le diga cómo le transfiere. Está bien, me parece. Bueno, respetando los derechos laborales, porque siempre ha sido muy la presidenta de la Corte muy enfática en eso, ¿no? Y eso me parece un manejo político. Ahora el presidente debería decir, en lugar de inyectarle dinero a Pemex, mejor inyectémoslo a Acapulco. Ahorita vamos a hablar de Pemex para que veas el estado en el que ese barril sin fondo que se ha convertido. Pero no, qué bueno que lo mencionaste. Interesante ese tema. Paula. Magistral me pareció la jugada de Norma Piña. Creo que aparte da una oportunidad, le abre la puerta a una oportunidad que no le habían dado, que era explicar qué hay adentro de esos fideicomisos y de explicarlo públicamente. Y magistral la jugada del presidente. Yo creo que hace falta, si este es el mayor despliegue que puede hacer este Estado, yo creo que sí nos tenemos que poner a pensar en si dejamos un Estado muy chiquito. Si en estos 5 años no nos quedó ya un Estado que el informe del presidente de cuántas despensas se habían entregado el sábado, tomando en cuenta que son bienes básicos y vitales, ¿no? 18,000 despensas. ¿No? Sí, para 1 millón población. de damnificados y 18,000 despensas, ¿no? Entrevistan al titular de Conagua, que fue titular de Conagua muchísimos años en Acapulco. Decía, lo que están ofreciendo de agua es medio día de abasto en Acapulco. Entonces, creo que si nos vamos a pensar en dónde está el Estado, pues también pensemos en qué estado está el Estado, que esta es la gran respuesta que puede dar a esta magnitud. Y si no, en realidad, como ahorita tú dices, Leo, deberíamos de haber enfocado mejor el dinero en dejar muy bien este tipo de cosas, porque hay otra cosa. La emergencia climática es real, esto es parte de la emergencia climática y esto apenas empieza. Entonces el dinero igual y no debería estar en Pemex, debería estar aquí. Sí. Carlos, 30 segundos. Sí, yo solamente diría, es cierto, o sea, no es verdad que no se hizo nada. Creo que es verdad que se ha hecho poco ante la magnitud de la tragedia y que el hecho de que el huracán terminara siendo más grande, más poderoso, más destructivo de lo que normalmente se espera, no es pretexto para haber hecho, la verdad, poco dentro de lo poco que se podía hacer. Yo sí quiero que el presidente sea presidente.
aunque no sea un presidente con el que yo esté de acuerdo. Yo creo que el presidente es presidente de todos y todas, incluidos quienes lo criticamos y no estamos de acuerdo con él en muchas cosas. Si hay un momento, yo retomaría lo que dijiste al principio, si hay un momento para dejar a un lado la refriega política y llamar a la unidad nacional, es este. Y todavía creo que estamos a tiempo, desde el punto de vista del oficialismo y también desde el punto de vista de la oposición. A mí me parece, como decía, aberrante esta reacción que dice, no donen, disfruten lo votado, todas esas mamarrachadas que sinceramente son tan deplorables como lo del presidente. Muy bien. Creo que además son minoritarias. La mayoría de los mexicanos queremos ayudar y queremos un líder que nos llame a hacerlo. Yo insisto, si no es en esta situación ahorita cuando quieres un presidente que una al país, pues ¿cuándo? ¿Qué tiene que caer una bomba ya nuclear? Dejó pasar la pandemia. En fin. Que era ¿no? otro gran momento. Ya la gente se une, En fin. gente se une de todos modos. Gracias, Violeta. No, gracias a ustedes. Pues gracias. Gracias, Leo. Carlos. Buenas noches. Gracias, Paula. Voy a hablar ahora con Eduardo Guerrero, nuestro experto en seguridad. Vea lo que tiene que decir de los retos de seguridad que vienen para Acapulco. Regresamos.